Después de milenios de juegos preliminares en la Tierra, los logros de la humanidad a un nivel digno de mención comenzaron con su unificación política y la colonización gradual de Marte. Aunque la tecnología para colonizar este mundo había existido durante algún tiempo, las disputas políticas, los cambios de agendas y la pura inercia de la cómoda usurpación terrestre habían hecho que este paso pareciera más lejano de lo que realmente era. Solo cuando los riesgos comenzaron a presentarse claramente, solo cuando el medio ambiente de la Tierra empezó a ceder bajo la presión de 12.000 millones de almas industrializadas, la humanidad finalmente asumió la trascendental tarea. A lo largo de las décadas, el viaje a Marte y su posterior asentamiento en él se habían imaginado como asuntos rápidos y relativamente fáciles, complicados pero factibles, manejables a corto plazo. Al llegar el momento de la verdad, se vio que no era así. Había que ir paso a paso. El bombardeo atmosférico por parte de microbios adaptados genéticamente generó lentamente una atmósfera respirable en un ciclo que duró siglos. Más tarde, algunos fragmentos cometarios se desviaron de su curso para dar lugar a mares, océanos, agua. Cuando la espera terminó, se introdujeron restos de flora y de fauna de la Tierra como remakes marcianos especialmente modificados. Cuando todo estuvo listo, la gente vino de su mundo abarrotado. Llegaron naves de un solo uso, cohetes de fusión y planeadores atmosféricos, repletos hasta los topes de colonos durmiendo con sueños de un nuevo comienzo. Los primeros pasos en Marte no fueron dados por astronautas, sino por niños descalzos sobre hierba sintética. Los marcianos americanos. Durante varios cientos de años, Marte permaneció como un remanso próspero, pero aún tenue en comparación con el esplendor de la Tierra, la cual brillaba más que nunca. Gracias al traslado a Marte de industrias exigentes con el medio ambiente, la Tierra podía usurpar todo, sin tener que dañar su cansada biosfera. Este era el día de oro terrestre, el clímax del desarrollo económico, cultural y social de la vieja Tierra. Sin embargo, esto no iba a durar. Al igual que la separación gradual de América de su madre colonial, los gobiernos de Marte adoptaron una nueva identidad marciana. Se convirtieron en los marcianos americanos. La diferencia entre la Tierra y Marte no era solo política. Unas cuantas generaciones en la gravedad más ligera dieron a los nuevos americanos un marco enjuto y ágil que parecería surrealista en su antiguo hogar. Esto, combinado con una cierta cantidad de ingeniería genética, llevó la separación de los marcianos a un nuevo nivel. Durante un tiempo el cisma silencioso entre los dos planetas se aceptó mutuamente, y la balanza de poder se mantuvo en un tenso equilibrio. Pero el enfrentamiento entre Tierra y Marte no podía durar para siempre. Con recursos ilimitados y una población enérgica, Marte estaba destinado a tomar la delantera. Guerra civil. Se esperaba que el recambio marciano se produjera de dos maneras, o bien mediante ganancias económicas a largo plazo, o bien mediante un conflicto armado mucho más corto y doloroso. Durante casi 200 años el primer método pareció surtir efecto, pero ese tramo gradual finalmente se rompió de la manera más destructiva. Casi desde su creación, la cultura marciana estuvo impregnada de un tema explícito, el tema de la rebelión contra la Tierra. Canciones, películas y publicaciones diarias repetían estas nociones una y otra vez hasta que se interiorizaron. La Tierra era el viejo y osificado hogar que retenía a la humanidad, mientras que Marte era nuevo, dinámico, activo e inventivo. Marte era el futuro. Esta ideología acabó alcanzando su cúspide semiparanoica y revolucionaria. En un periodo de 1000 años, las naciones de Marte prohibieron todo el comercio y los viajes no esenciales a la Tierra. Para la Tierra era una sentencia de muerte. Sin los recursos e industrias de Marte, el día de la Tierra se convertiría rápidamente en una pálida sombra de su antigua gloria. Como el comercio de bienes esenciales continuaba, nadie moriría de hambre, pero para cada ciudadano de la Tierra, el boicot marciano significaba la pérdida de hasta 3/4 partes de sus ingresos anuales. La Tierra no tuvo más remedio que reclamar sus antiguos privilegios, por la fuerza si es necesario. Siglos después de su unificación política, Terra se preparó para la guerra. La mayoría de los pensadores y fantasiosos de épocas anteriores habían imaginado la guerra interplanetaria como un glorioso y rápido espectáculo de enormes naves espaciales,
cazas unipersonales y héroes de última hora. Ninguna fantasía podía estar más lejos de la realidad. La guerra entre planetas era una serie de decisiones lentas y angustiosas, que se tomaban en el momento preciso y que significaban una destrucción a escala bíblica. La mayoría de las veces los combatientes no se veían. La mayoría de las veces los combatientes no estaban en absoluto. La guerra se convirtió en un duelo entre complicadas máquinas autónomas, máquinas programadas para maximizar el daño al otro lado, mientras intentaban durar un poco más. Un conflicto de este tipo causaba una destrucción espantosa en ambos bandos. Phobos, una de las lunas de Marte, fue destrozada y le llovió como granizo de meteorito. La Tierra recibió un impacto polar que mató un tercio de su población. Escapando a duras penas de la extinción, los pueblos de la Tierra y Marte hicieron la paz y reforzaron un sistema solar unido. Les costó más de 8.000 millones de almas. Gente de las estrellas. Los sobrevivientes estuvieron de acuerdo en que eran necesarios cambios masivos para asegurar que una guerra no volviera a producirse. Estas reformas eran tan amplias que no solo implicaban cambios políticos y económicos, sino también biológicos. Una de las mayores diferencias entre los habitantes de los dos planetas era que con el tiempo se habían convertido casi en especies diferentes. Se creía que el sistema solar nunca podría unificarse completamente hasta que se superara esta discrepancia. La respuesta era una nueva subespecie humana, igualmente y mejor adaptada no solo a la Tierra, sino también a Marte. También a las condiciones de la mayoría de los entornos recién terraformados. Además, estos seres fueron concebidos con cerebros más grandes y talentos más elevados, haciéndoles más grandes que la suma de sus predecesores. Normalmente, sería difícil convencer a cualquier población de que eligiera entre la esterilización obligatoria y la crianza de una nueva raza de seres superiores. Sin embargo, los recuerdos de la guerra estaban todavía dolorosamente frescos, y era más fácil implementar estos procedimientos radicales a raíz de semejante matanza. Cualquier resistencia al nacimiento de la nueva especie no se extendió más allá de quejas y huelgas triviales. En pocas generaciones la nueva raza empezó a demostrar su valía. Organizada como un solo estado y ayudados por los desarrollos tecnológicos de la guerra, rápidamente terraformaron y colonizaron Venus, los asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno. Sin embargo, pronto incluso el dominio del Sol se quedó pequeño. El nuevo pueblo quería ir más lejos, a nuevos mundos bajo estrellas lejanas. Se convertirían en la gente de las estrellas. Incluso para la gente de las estrellas, el viaje interplanetario era una tarea trascendental. Las primeras mentes se habían aturdido con el problema, y fantasías como el viaje más rápido que la luz y el hiperespacio surgieron como las únicas soluciones. Simplemente era imposible llevar a cabo un viaje con un gran número de personas con suficientes suministros hasta la estrella más cercana para hacer viable la colonización. Las tecnologías existentes solo podían desplazarse a meros porcentajes de la velocidad de la luz, lo que hacía que el viaje durara una época. Se concibieron e incluso se construyeron enormes naves de generación, pero estas sucumbieron a las dificultades técnicas o a la anarquía a bordo después de unos pocos ciclos. La solución fue ir primero allí y hacer los colonos después. Para ello se enviaron naves rápidas y pequeñas naves automatizadas. Todas estas fueron enviadas a las estrellas. A bordo había máquinas semisentientes programadas para replicar y terraformar el destino, y así construir a sus habitantes a partir de los materiales genéticos almacenados a bordo. Un extraño problema plagó estos intentos. La primera generación de humanos que se fabricaba a veces desarrollaba un extraño afecto por las máquinas que los habían creado. El verano del hombre. Justo después de la colonización de la galaxia por parte de la humanidad, llegó su primera y verdadera Edad de Oro. Criados por los profetas de las máquinas, los supervivientes de las plagas edípicas construyeron civilizaciones que igualaron e incluso superaron a sus antepasados solares. Esta difusión por los cielos no significó una pérdida de unidad. A través de los cielos, flujos constantes de comunicación electromagnética unían a los mundos, con tal eficiencia que no había colonia que no supiera lo que pasaba con sus hermanos lejanos. El libre flujo de información significaba, entre otras cosas, un ritmo de crecimiento tecnológico.
Lo que no podía ser descubierto en un mundo era ayudado por otro, y cualquier nuevo desarrollo se daba a conocer rápidamente a todos en un reino que abarcaba siglos de luz. No es de extrañar que el nivel de vida se elevara a niveles antes inimaginables. Gracias a la riqueza de los cielos y al trabajo de las máquinas, cada persona tenía acceso a una riqueza material y cultural superior a la de algunas naciones actuales. Durante todo este desarrollo se observó un curioso fenómeno. Mientras que la vida extraterrestre era abundante en las estrellas, nadie había encontrado signos de verdadera inteligencia. Algunos atribuyeron esto a una rareza general, mientras que otros fueron hasta la influencia divina, resucitando a la religión. Independientemente de las teorías, había una pregunta que no tenía respuesta. ¿Qué pasaría realmente si la humanidad se encontrara alguna vez con sus iguales o superiores en el espacio? Una advertencia temprana. Durante esos tiempos, un pequeño descubrimiento de inmensas implicaciones advirtió a la humanidad que podría no estar sola. En un mundo recién colonizado, los ingenieros habían tropezado con los restos de una criatura desconcertante, considerada así porque tenía todas las características de los animales terrestres en un planeta alienígena. Justificadamente llamado Panderavis Pandora, el colosal fósil pertenecía a una criatura parecida a un pájaro con enormes garras. Investigaciones posteriores determinaron que era un pterinosaurio, altamente derivado de un linaje de dinosaurios herbívoros que se extinguió hace millones de años en la Tierra. Mientras que todos los otros grandes animales terrestres en ese mundo tenían 3 extremidades, un sistema esquelético basado en el cobre y músculos operados hidrostáticamente, Panderavis era un típico vertebrado terrestre con huesos ricos en calcio y con 4 extremidades. Encontrarlo allí era tan improbable como encontrar una criatura alienígena en los propios estratos de la Tierra. Para algunos era una prueba irrefutable de la creación divina, el resurgimiento religioso alimentado al principio por la aparente soledad de la humanidad en los cielos se hizo aún más intensificado. Otros lo veían de otra manera. Panderavis había mostrado a los humanos que tal vez podían haber entidades lo suficientemente poderosas como para visitar la Tierra, tomar animales de allí y adaptarlos a un mundo alienígena. Considerando el abismo temporal del propio fósil, los misteriosos seres eran cientos de milenios más antiguos que la humanidad, cuando eran capaces de tales cosas. La advertencia era clara. No se sabía qué pasaría si la humanidad se encontrara de repente con esta civilización. Obviamente se prefería, e incluso se esperaba, un contacto benévolo. Pero valía la pena estar preparado. En silencio, la humanidad comenzó de nuevo a construir y almacenar armas. Esta vez de potencia interplanetaria. Había dispositivos terribles capaces de novatizar estrellas y destruir sistemas solares enteros. Los Q. El primer contacto se venía a venir. La galaxia, por no hablar del universo, era simplemente demasiado grande para que una sola especie desarrollara su inteligencia. Cualquier retraso en el contacto solo significaba un aumento del eventual choque cultural. En el caso de la humanidad, este choque cultural significó la completa extinción de la humanidad, tal y como se conocía. Con casi 1000 millones de años, la especie alienígena conocida como Q era nómada galáctica, viajando de un brazo espiral a otro en migraciones que abarcaban toda una época. Durante sus viajes mejoraron y cambiaron constantemente hasta que se convirtieron en maestros de la manipulación genética y nanotecnológica. Con esta capacidad de controlar el mundo material, asumieron una misión religiosa autoimpuesta de rehacer el universo a su gusto. Poderosos como dioses, los Q se veían a sí mismos como los precursores divinos del futuro. Este dogma estaba arraigado en lo que había sido un intento benévolo de proteger a la raza de su propio poder. Sin embargo, la obediencia ciega e incuestionable había convertido a los Q. Para ellos, la humanidad, con todas sus relativas glorias, no era más que un sujeto transmutable. En menos de 1000 años, todos los mundos humanos fueron destruidos. A pesar del ferviente rearme, las colonias no pudieron lograr nada contra sus enemigos de 1000 millones de años, salvo algunos brillantes destellos de resistencia efímera. La humanidad antaño gobernante de las estrellas estaba ahora extinta. Sin embargo, los humanos no.
el hombre se extingue. Los mundos de la humanidad, jardines del paraíso terraformado, parecían extrañamente vacíos a los Q. A menudo no había más materias primas disponibles que las personas, sus ciudades y unos pocos nichos básicos de ecología, poblados por animales y plantas genéticamente modificados de la Tierra. Esto se debía a que los humanos habían borrado las ecologías alienígenas originales en primer lugar. Ofendidos por otra raza que intentaba rehacer el universo, los Q se propusieron castigar a estos infieles utilizándolos como material de construcción de su visión. Aunque esto dio fin a la capacidad sentiente humana, también salvó a la especie del preservar su patrimonio genético, en una miríada de extrañas formas nuevas. Pobladas por seres humanos sucedáneos, ahora en todas las formas, desde animales salvajes hasta mascotas y herramientas modificadas, el Q reinó. Con herramientas genéticamente modificadas, Q reinó durante 40 millones de años en los mundos de nuestra galaxia. Erigieron monumentos de kilómetros de altura y cambiaron las superficies de mundos enteros, aparentemente a su antojo. Un día partieron como habían llegado, porque la suya era una búsqueda interminable y no podían detenerse hasta haber barrido todo el cosmos. Detrás de ellos los Q dejaron 1000 mundos, cada uno lleno de extrañas criaturas y ecologías que alguna vez habían sido hombres. La mayoría de ellos perecieron justo después de que sus cuidadores se fueran. Otros duraron un poco más para sucumbir a inestabilidades a largo plazo. En unas pocas y preciosas palabras, los descendientes de las personas lograron sobrevivir. En ellos residía el destino de la especie, ahora dividida y diferenciada más allá del reconocimiento. Gusanos. Su mundo yacía bajo un solo abrasador, cuya intensidad se hacía monstruosa por las intervenciones del pasado Q. La superficie yacía llena de cáscaras de ciudades muertas, cocinándose como estatuas destrozadas en un horno abandonado. Sin embargo, la vida seguía existiendo en este implacable lugar. Bosques de plantas cristalinas cubrían la superficie, reciclando el oxígeno para la vida animal que pululaba bajo la tierra. Una especie, apenas más larga que los brazos de sus antepasados, era el único vertebrado superviviente. Además, era el último heredero de la gente de las estrellas de este planeta. Distorsionados más allá del reconocimiento por la modificación genética, parecían por todo lo alto como gusanos pálidos y crecidos. Pies diminutos y débiles, y manos modificadas para cavar, eran todo lo que delataban su no herencia. Aparte de estos órganos, todo estaba simplificado para la vida subterránea. Sus ojos eran pequeños, carecían de dientes, orejas externas y la mejor parte de su sistema nervioso. La vida de estos sucedáneos no iba más allá de cavar sin rumbo. Si encontraban comida la devoraban, si encontraban a otros de su especie, a veces también los devoraban, pero sobre todo se apareaban y se multiplicaban, y se las arreglaban para preservar una sola pizca de su humanidad en sus genes. Con el tiempo, esta pizca les serviría de algo. Titanes. En la interminable sabana de un puesto colonial extinto hace tiempo, enormes bestias vagaban de forma suprema. De más de 40 metros de largo según las medidas terrestres, estos eran en realidad la descendencia transmutada de la gente de las estrellas. Varios rasgos delataban su ascendencia humana. Todavía conservaban pulgares rechonchos en sus elefantiásicas partes delanteras, ahora inútiles para cualquier tipo de manipulación precisa, excepto para arrancar árboles. Compensaron esta pérdida convirtiendo su labio inferior en un órgano musculoso, un órgano parecido a una trompa que recordaba a los elefantes del pasado de la Tierra. Por muy bestiales que parecieran, los titanes estaban entre los más inteligentes de los reducidos que quedaban en la galaxia. Su postura corpulenta les permitía tener un cerebro desarrollado, y poco a poco la sensibilidad resurgió. Con sus troncos labiales crearon tallas de madera, erigieron viviendas tipo hangar e incluso comenzaron una forma de agricultura primitiva. Con la vida sedentaria llegó el inevitable torrente del lenguaje y literatura. Mitos y leyendas del pasado, medio recordado, se contaban en voces estruendosas a través de las vastas llanuras. Era fácil ver que, dentro de unos cientos de miles de años, la humanidad podría comenzar de nuevo con esos titánicos primitivos.
Lamentablemente, cuando una catastrófica edad de hielo se apoderó del mundo natal de los titanes, los gentiles gigantes desaparecieron para no volver jamás. Depredadores y presas. Los depredadores evolucionados eran comunes entre los mundos asilvestrados de la humanidad. La mayoría de las veces se asemejaban a los vampiros, hombres lobo y duendes de la historia pasada. Algunos tenían enormes cabezas con grandes dientes asesinos. Otros desgarraban a sus víctimas con sus pies en forma de garras. Pero los tipos más comunes llevaban dedos y pulgares modificados, erizados de garras afiladas. El más eficiente de estos depredadores vivía en una de las primeras colonias de la humanidad. Además de las manos en forma de garra con pulgares en forma de navaja, también tenían mandíbulas abiertas, llenas de dientes en cabezas desproporcionadas con grandes y sensibles orejas. Todo esto sirvió para convertirlos en los depredadores dominantes en cada uno de sus planetas. Corrían por las praderas, acechaban los bosques y recorrían las montañas persiguiendo diferentes presas, saltadores herbívoros con patas parecidas a las de las aves. Mientras sus presas caían en una animosidad total, los cazadores se las arreglaban para mantener la chispa de la inteligencia viva en su perfeccionamiento evolutivo. Mantílopes. No todos los involucionados cayeron en la bestialidad total. Algunos se aferraron a sus mentes, mientras perdían todas sus ventajas fisiológicas por la intromisión genética de los Q. Una especie singular era un excelente ejemplo. Habían sido criados como cantantes y guardianes de la memoria, actuando como grabadoras vivientes durante el reinado de Q. Cuando sus amos se marcharon, apenas sobrevivieron, volviendo a ser cuadrúpedos y ocupando un nicho como animales de pastoreo. Este cambio fue tan brusco que los recién evolucionados, los mantílopes, sobrevivieron solo gracias a la esterilidad indulgente de su biosfera artificial. Los mantílopes, equipados con mentes humanas completas, aunque ligeramente adormecidas, y cuerpos animales completamente incapacitados, vivían una vida agónica. Podían ver y comprender el mundo que les rodeaba, pero debido a sus cuerpos no podían hacer nada para cambiarlo. Durante siglos, los rebaños lúgubres vagaban por las llanuras, cantando canciones de desesperación y pérdida. En torno a esta incapacitación racial, se tejieron religiones y tradiciones orales enteras, tan dramáticas y detalladas como cualquiera de la tierra pasada. Afortunadamente, las fuerzas selectivas de la evolución hicieron que su agonía fuese efímera. Sencillamente, no resultaba ventajoso desarrollar un cerebro si no se le podía dar un buen uso. Un mantílope poco inteligente y con poca inteligencia crecía más rápido que uno inteligente, y pastoreaba con la misma eficiencia. Los hijos animales de los mantílopes lo superaron en menos de 100.000 años, y su melancólico mundo enmudeció para siempre. Nada era sagrado en el proceso evolutivo. Nadadores. Tal vez porque su ciclo de vida incluía una etapa larvaria acuática, los Q habían transmutado a un gran número de sus sujetos humanos en una desconcertante variedad de criaturas acuáticas. Cuidados por asistentes especialmente criados, estos bebés acuáticos poshumanos venían en todas las formas y tamaños imaginables. Había variedades de anguilas sin extremidades, enormes híbridos con aspecto de ballena, personas decorativas que nadaban lanzando chorros de agua de sus bocas hipertrofiadas, y horripilantes multitudes de revolcadores sin cerebro que servían de alimento. Todos ellos estaban perfectamente domesticados. Todos ellos se extinguieron cuando sus amos se fueron. Todos, salvo unas pocas formas generalizadas ligeramente mutadas. Estos nadadores todavía se parecían a sus ancestros humanos en gran medida. No tenían branquias artificiales. Sus manos aún eran visibles a través de sus aletas delanteras. Los pies funcionaban como un par de aletas de cola. Los ojos, reconociblemente humanos, se asomaban a través de sus rostros y hablaban entre ellos, aunque no con palabras y nunca con entendimiento. Durante milenios nadaron por los océanos de su mundo ecológicamente atrofiado, alimentándose de peces y crustáceos cada vez más variados, supervivientes de los alimentos importados de la tierra. Al desaparecer la intervención de los Q, se reanudó la selección natural. Los nadadores se volvieron más ágiles para atrapar mejor a sus presas.
Las presas respondieron volviéndose aún más rápidas o desarrollando contramedidas defensivas como armaduras, púas o veneno. Su evolución de nuevo en el camino. Los nadadores se alejaron cada vez más de su ascendencia sentiente. Esperarían mucho tiempo para volver a saborear esa bendición. Pastores de lagartos. Ellos fueron los afortunados. En lugar de distorsionarlos irreconociblemente como habían hecho a la mayoría de sus súbditos, los Q se limitaron a borrar su sensibilidad y atrofiar el desarrollo de sus cerebros. Muy parecidos a sus antiguos antepasados en la Tierra, los primitivos llevaron una vida salvaje durante un tiempo anormalmente largo. Nunca recuperaron la sensibilidad después de que el Q se fuera, a pesar de tener todos los incentivos para hacerlo. Esto se debió en parte a la ausencia total de depredadores en su mundo jardín, lo que resulta en ninguna ventaja para la inteligencia. Además, los Q habían hecho algunos cambios pequeños pero integrales en sus cerebros, retocando la estructura del cerebelo para que ciertas características asociadas con el aprendizaje heurístico no pudieran surgir de nuevo. Una vez más, las razones de esos desconcertantes cambios solo las conocían los Q. El pueblo mudo acabó estableciéndose en simbiosis con algunas de las otras criaturas que habitaban su planeta. Comenzaron a cultivar instintivamente algunos de los grandes reptiles herbívoros, cuyos ancestros fueron traídos de la Tierra como mascotas. Pronto el equilibrio de este mutualismo empezó a inclinarse a favor de los reptiles. El clima tropical del planeta les dio una ventaja inherente, y sufrieron una espectacular radiación de especies diferentes. No encontraron competencia de los únicos grandes mamíferos del planeta, los descendientes de los astronautas, con el cerebro castrado. Enfrentados a un recambio reptiliano, la única adaptación que pudieron reunir los subhombres fue deslizarse en el olvido bestial. Temptors. En el caso de los Temptors, la remodelación se hizo con un entusiasmo casi artístico. No está claro cómo lograron sobrevivir en su extraña forma. Sus antepasados se utilizaron como decoración sésil, y por algún milagro de adaptación habían perdurado. Ningún humano los habría reconocido como sus descendientes. Las hembras eran como conos de carne de unos 2 metros de altura, enraizados en el suelo como grotescas plantas carnívoras. Los machos, en cambio, parecían monos bípedos contorsionados. A diferencia de sus compañeras, eran perfectamente ambulantes. Docenas de ellos corrían alrededor de los montículos de las hembras. Algunos recogían comida, otros limpiaban a las hembras y otros se mantenían en guardia para evitar el peligro. Aunque sus acciones parecían intencionadas, los machos no tenían voluntad propia. En la sociedad de los tentadores o temptors, las hembras lo controlaban todo. Usando una combinación de señales vocales y feromonales, guiaban a las hordas masculinas en cualquier número de tareas mientras se apareaban con los más fuertes, los más obedientes y los más tontos para producir mejores zánganos. En ciertos periodos también daban a luz a unas pocas y preciadas hembras, que serían llevadas por machos serviles para arraigarse. Era una hegemonía terriblemente eficiente que seguramente daría lugar a la civilización en cuestión de siglos, si el destino no hubiera intervenido. Un cometa perdido borraría los bosques de montículos de los Temptors. Una de las mejores oportunidades de la humanidad para resurgir fue cruelmente barrida. Triturador de huesos. Mediante las modificaciones deliberadas de Q y el moldeado ciego de la evolución, los cielos llegaron a estar poblados de criaturas que pondrían a los mitos de sus antepasados en vergüenza. Sus ancestros eran pequeñas mascotas de los Q, que se criaban por los deslumbrantes colores de sus picos derivados de los dientes. Cuando sus amos se fueron, la mayoría de esas criaturas mimadas murieron, sin que nadie o nada se ocupara de ellas, pero algunas pertenecientes a las razas más resistentes sobrevivieron. En menos de un parpadeo evolutivo, de unos pocos millones de años, los descendientes de tales criaturas irradiaron en el vacío evolutivo de su mundo jardín. Un linaje condujo a una profusión de humanos herbívoros. Estos fueron depredados por una variedad de rapaces con pico de esmalte, cada uno evolucionado para lidiar con una presa específica. Entre estos nichos generalizados había conjuntos enteros de animales especializados, que se asemejan a cualquier cosa, desde coladores de pantano con pico de ibis hasta formas esplendorosas, formas con crestas extrañas que sobresalen de sus picos dentados. Incluso ya había formas secundarias sentientes, en forma de los trituradores de huesos, que tenían un aspecto de ogro.
Para un observador de hoy día serían de hecho el material de las pesadillas, 3 metros de alto y peludos, con garras de pulgares viciosas y enormes picos que se adaptaban a su dieta carroñera. A pesar de sus defectos, estos primitivos comedores de cadáveres fueron una de las primeras especies en alcanzar la inteligencia, y aunque primitiva, un nivel de civilización. Todo esto demostró la falacia de los prejuicios humanos en la galaxia poshumana. Una criatura podía alimentarse de carne putrefacta, apestar como una tumba y expresar su afecto defecando sobre otros, pero bien podría ser su propio nieto y la última esperanza de la humanidad. Sin embargo, ni siquiera los trituradores de huesos cumplían esta promesa. Su dependencia de la carroña para alimentarse limitó mucho su población, y sus civilizaciones medievales se desmoronaron después de unos pocos milenios sin incidentes. Coloniales. Su mundo había ofrecido la más dura resistencia contra la embestida de los Q, tan dura que habían hecho retroceder a 2 oleadas sucesivas de invasores, solo para sucumbir ante la tercera. Los Q, con su retorcido sentido de la justicia, querían hacerles pagar. Incluso la extinción sería un castigo demasiado leve por resistirse a los dioses de las estrellas. Los humanos del mundo rebelde necesitaban una sentencia que les recordara su humillación durante generaciones venideras. Así que fueron convertidos en cultivos incorpóreos de piel y músculo, conectados por una escasa red de los nervios más básicos. Fueron empleados como dispositivos filtrantes vivos, subsistiendo en los productos de desecho de la civilización Q, como residuos de células cancerosas. Y solo para presenciar y sufrir su miserable destino, sus ojos, junto con su conciencia, fueron retenidos. Durante 40 millones de años sufrieron, generación tras generación, nacieron en la más miserable de las vidas, mientras absorbían el dolor de todo lo que estaban pasando. Cuando el Q se fue, esperaban una rápida extinción, pero su bajeza también los había convertido en eficientes supervivientes. Sin ser controlados por los Q, los colonos se extendieron por todo el planeta en campos de carne humana como una colcha. Después de una eternidad de vidas torturadas, los campos humanos saborearon algo que casi podría describirse como esperanza. Los voladores. No eran nada raros en el dominio de Q. Al menos una docena de mundos contaban con especies voladoras de origen humano de un tipo u otro. La mayoría se parecía a los murciélagos o a los pterosaurios del pasado, bailando por el éter como ángeles, o demonios dependiendo del punto de vista. Habían algunos tipos extraños que dependían de glándulas de gas hinchadas para flotar. Lamentablemente, la mayoría de esas criaturas ya estaban demasiado especializadas para ser algo más que voladoras. Habían abandonado su humanidad por la conquista del cielo, tenían poco potencial para una mayor radiación, más allá de sus limitadas funciones. La única excepción resultó ser una especie parecida a un mono, que volaba con alas membranosas extendidas a través de los 2 últimos dedos. Su ventaja era un corazón único, parecido a una turbina, desarrollada artificialmente durante el régimen Q. Ningún otro volador humano en la galaxia tenía tal adaptación. El órgano en forma de estrella de mar se encontraba en el centro de sus pechos, canalizando directamente el oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo de una manera supremamente eficiente. Esto significaba que los voladores podían desarrollar adaptaciones que consumían energía como cerebros grandes sin tener que renunciar a su poder de vuelo. No es que los voladores fueran a recuperar su sentiencia de inmediato. En su lugar, ellos literalmente explotaron en los cielos, llenando los cielos con cualquier cosa, desde híbridos marinos del tamaño de un bombardero, hasta depredadores imposiblemente rápidos que corrían con el sonido. Su mundo era prístino, y había muchos nichos en los que jugar. La inteligencia podía esperar un poco más. Voladores de manos o aleteadores. Algunos posthumanos voladores se acercaron a la sentencia de una forma totalmente diferente. Sin los metabolismos aumentados ni las ventajas gravitacionales de sus hermanos en planetas lejanos, no tuvieron más remedio que renunciar a su poder de vuelo para desarrollarse más. Los batidores de mano o aleteadores eran una de estas especies. Sus alas, que una vez se utilizaron para aletear como mariposas en los jardines sobrenaturales de los Q, se habían encogido.
y volvieron a su condición manual. Sus patas estaban igualmente readaptadas, pero llevaban una torpeza de su ancestral percha. Solo un defecto singular y casi sádicamente simple les impedía desarrollar la civilización. En el curso de su atrofia secundaria, las alas de los aleteadores se habían vuelto inútiles como manos también. Sus apéndices en forma de bandera eran muy útiles en la señalización y las danzas de apareamiento, pero no podían lanzar misiles, construir refugios o incluso fabricar herramientas básicas de piedra. Todo lo que podían hacer con sus inútiles manos era mostrar la disponibilidad sexual de cada uno, así que los aleteadores hicieron precisamente eso. Gente ciega. Cuando llegaron los Q, la gente de algunos mundos cavó, y cavó profundamente. Dentro de varios refugios del tamaño de un continente, bajo su mundo asediado, esperaron a que los invasores pasaran de largo. Era una apuesta inútil. Los Q localizaron las cuevas refugio y rehicieron a sus habitantes sin ningún esfuerzo. Los refugios se convirtieron en el lugar de una ecología totalmente diferente, un reino de perpetua oscuridad, alimentada por el goteo de agua y nutrientes del mundo exterior. Una ecología sorprendentemente compleja se desarrolló en este escaso recurso. Gigantescos insectos pálidos, descendientes de plagas domésticas comunes, compitieron con pájaros y roedores por los campos de hongos crecidos. Los depredadores no eran infrecuentes. Peces casi cocodrilos patrullaban los arroyos subterráneos y enormes murciélagos ciegos que ecolocalizaban con desconcertante precisión. Se ensañaban con los habitantes del suelo de la cueva. Los techos kilométricos de los refugios brillaban en la oscuridad con proteicas constelaciones de hongos bioluminiscentes, y en algunos casos, animales. La gente también estaba presente aquí, aunque en formas desconocidas. Se les oía más a menudo de lo que se les podía ver, ya que intentaban orientarse en la oscuridad con gritos agudos. Estos trogloditas albinos vivían en un reino donde el sonido y el tacto, y no la vista, eran la puerta de la percepción. Habían desarrollado dedos largos y táctiles, enormes bigotes y orejas móviles para vivir en la oscuridad. Donde deberían estar sus ojos, no había nada más que una mancha de piel inquietante e impecablemente lisa. Su perfecta adaptación al mundo de la oscuridad había borrado el rasgo más básico del reconocimiento humano. Por muy adaptados que estuvieran, estaban condenados. Antes de que el pueblo ciego pudiera desarrollar algún tipo de inteligencia para arrastrarse fuera de sus tumbas geográficas, la constricción glacial de las placas continentales de su mundo apagó los refugios uno por uno.